Juan 5, 6 y 8. Versículo 6 dice: Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Dos cosas diferentes, dos episodios diferentes. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y el versículo 8. Tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua, la sangre. Estos tres concuerdan. Bien, Martin Lloyd-Jones comentó que este versículo que voy a exponer hoy es no solamente el texto más enigmático o uno de los textos más enigmáticos de Juan, sino que al mismo tiempo es uno de los versículos más enigmáticos de toda la Biblia. Por lo tanto, tened paciencia hoy con vuestro querido pastor, que lo ha pasado muy mal en casa preparando este sermón. Es importante, hermanos, estudiar todos los versículos de la Biblia en su contexto para no equivocarnos a la hora de estudiar la Biblia. Hemos venido comentando que estamos en 1 de Juan, redactada la carta en los años 80, 90 del primer siglo, y Juan tiene dos propósitos. Por un lado, rebatir a los anticristos, los que estaban diciendo que Cristo nos había encarnado, y por otro lado, fortalecer a los creyentes, dándoles, ofreciéndoles, proporcionándoles la seguridad de la salvación. Y nos está repitiendo a lo largo de la carta tres señales que vemos en una persona genuinamente convertida. A saber, fe, amor y obediencia. Fe, amor, obediencia. Ok, no tenemos una fe perfecta, no tenemos una obediencia perfecta, no tenemos un amor perfecto, pero estas cosas están en nosotros. Sí, no de forma madura, no de forma glorificada, pero están ahí, están ahí. Tenemos fe en Cristo, amamos a los hermanos y obedecemos a Dios. Y hoy tenemos pues 4 puntos. Los puntos 3 y 4 van a ser ya las partes polémicas, ¿ok? Así que bueno, si vas a dormirte, puedes despertarte al empezar el tercer punto. Punto número 1, Jesucristo, versículo 6, ¿ok? Punto número 1, Jesucristo. Simplemente voy a hacer una recapitulación de lo que hemos venido diciendo sobre él recientemente. Número 2, el Espíritu Santo, versículos 6 y 8. El Espíritu sale nombrado en 2 versículos hoy, 6 y 8. Y luego los puntos polémicos 3 y 4. 3 y 4, creo que puntos 1 y 2 vais a decir amén a todo. Es terreno que ya hemos cubierto muchas veces como iglesia, pero puntos 3 y 4 son polémicos. Punto número 3, el agua, okay, versículos 6 y 8 también. Y punto 4, la sangre. Y espero que al acabar el mensaje, que tengáis no claro el significado de este pasaje. Repito, número 1, Jesucristo. 2, Espíritu Santo. 3, agua. 4, sangre. Y 3 y 4 van a ser, bueno, puntos polémicos. Y recuerdo, por cierto, os recuerdo que, desde luego, cuando las doctrinas fundamentales de nuestra fe están en juego, denunciamos. Levantamos la voz defendiendo la palabra del Señor, ¿no? Cuando las verdades fundamentales están bajo ataque, los voceros de Dios tienen que posicionarse. Pero en asuntos secundarios, donde, bueno, son cuestiones de interpretación y no hay ninguna verdad fundamental en juego, tenemos compasión y paciencia con aquellos que piensen de otra manera, ¿no? Muchos domingos os he puesto el ejemplo de la escatología, ¿no? Uno puede decir que el milenio es algo del futuro, otros dicen que no, ya estamos en el milenio, ya está. Vamos a amarnos en el amor del Señor, porque estas cosas no atentan contra las verdades cardinales de nuestra fe. Así que hoy también tengamos esto claro. Vale, lo que voy a decir en puntos unidos, sí, son doctrinas fundamentales, Cristo y el Espíritu Santo, pero cuando el agua y la sangre, vamos a siempre andar en este amor fraternal hacia otros hermanos que a lo mejor no concuerdan con nosotros en este sentido. Una palabra de, bueno, amonestación fraternal en esta mañana. Ok, número 1. Jesucristo. Dice el versículo 6, primeras 3 palabras, este es Jesucristo. Bien, para saber a qué está aludiendo aquí Juan, tenemos que leer el versículo 5 antes, que expuse la semana pasada. Dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y Juan dice, este es Jesucristo. O sea, el Hijo de Dios es Jesucristo. Juan entonces la semana pasada nos dijo que Jesús es el Hijo de Dios. Y cuando Juan dice que Jesús es el Hijo de Dios, está diciendo que Jesús es de la misma esencia que el Padre, que es uno con el Padre. Por ejemplo, en Juan 10:30, Jesús dice, yo y el Padre uno somos de la misma naturaleza. No son la misma persona, pero comparten la misma naturaleza divina.
Entonces, Jesucristo es Dios, es el Hijo de Dios, y Juan no es el único escritor en la Biblia en decirnos esto. Por ejemplo, los evangelios sinópticos, aquí tenéis 3 frases. En Mateo 14:33, los discípulos adoran a Jesús en la barca, diciéndole, verdaderamente eres Hijo de Dios. Luego en Marcos capítulo 15:39, el centurión romano ve a Cristo en la cruz y dice, verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Y luego Lucas, el otro evangelio que, bueno, no hemos citado, Lucas 1:32 dice, a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. O sea, Mateo dice que Jesús es Hijo de Dios, Marcos dice que Jesús es Hijo de Dios, Lucas dice que Jesús es Hijo de Dios, y Juan nos revela que Jesús es Hijo de Dios. Pero en nuestro texto en esta mañana, Juan añade otro dato. Dice que, ok, Jesús es el Hijo de Dios, pero también Él es Cristo. Este es Jesucristo. Y para ti a lo mejor esto suena completamente insignificante. Esto no tiene más importancia. Pero cuando nos volvemos al contexto de Juan, nos damos cuenta de que él está refutando los anticristos. Porque los anticristos habían dicho que Jesús era un hombre como Nicolás, común y corriente, y Cristo era una especie de ser celestial que descendió sobre Nicolás en el día de su bautismo y estuvo con Nicolás antes de la crucifixión y luego se apartó de Nicolás justo antes de ser crucificado. O sea, Jesús es un hombre como nosotros, como lo puede ser Nicolás, Ramón, un servidor, pero el Cristo es algo divino, algo celestial que no llegó a encarnarse. Reposó sobre Jesús, pero Cristo no se hizo carne. Juan entonces está refutando 3 errores al decir, este es Jesucristo. El primer error que Juan está rebatiendo es el error de los anticristos en decir que Jesús no es el Cristo. Juan dice, no, Jesucristo es el Hijo de Dios. Está diciendo que Jesús es el Mesías. Jesús es el Cristo. El primer error entonces es el error de negar el mesiazgo de Jesús de Nazaret. El segundo error que está criticando aquí es la negación de la deidad de Jesús. Porque en el versículo anterior que vimos la semana pasada, dice que Jesús es el Hijo de Dios. O sea, los anticristos dicen, no, Jesús es un simple hombre como Nicolás y Ramón. No es Dios. Y Juan nos dice, no, Jesús es el Hijo de Dios. Entonces aprendemos en primer lugar, Jesús es el Cristo. En segundo lugar aprendemos que Jesús es el Hijo eterno de Dios, de la misma naturaleza que el Padre. Y el tercer error que está refutando es la idea gnóstica de que el Cristo no se había encarnado. Y Juan dice, no, Cristo es Jesús. No es que Cristo descendiera sobre Jesús, Cristo es Jesús. Jesucristo es la misma persona. Entonces vemos aquí en este trozo de texto que Juan está defendiendo la cristología bíblica, diciendo que Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios y el Cristo, el Hijo de Dios, se hizo carne. No meramente descendió sobre Jesús, sino que se hizo carne a través de la concepción virginal. Entonces alguien podría estar aquí en la iglesia objetando diciendo, bueno, no creo que nadie diga esto en nuestra iglesia, ¿no? Pero alguien podría decir, ay, pastor, no hace falta pelear por asuntos doctrinales. Pero aquí tenemos un varón inspirado por el Espíritu Santo de Dios, rebatiendo, refutando a los herejes, los anticristos que estaban negando la naturaleza divina de Cristo y la naturaleza divina de Jesús y la naturaleza humana del Cristo. ¿Y por qué es tan importante para nosotros defender estas dos doctrinas? Porque, hermanos, si no creemos en Jesucristo como Dios hombre, nuestra salvación eterna está en juego. Por un lado, si Cristo, el Hijo de Dios, si Él no se hubiera encarnado, no podría ocupar nuestro lugar en la cruz. Cristo, en virtud de ser el segundo Adán, puede tomar el lugar de los hijos de Adán en la cruz.
Así que en el primer Adán somos condenados, en el segundo Adán somos redimidos. Si el Hijo de Dios no se hubiera encarnado, si Él nos hubiera hecho carne, no podría rescatar a nosotros los seres humanos. Y el Antiguo Testamento también, según el autor de Hebreos 10, versículo 4, la sangre de los toros y de los machos cabríos no quita el pecado. Pero Cristo sí quita el pecado porque se hizo hombre. Y por otro lado, porque es importante defender la deidad de Jesús. Pues si Cristo no es Dios, Él no puede perdonar nuestros pecados. Él no puede salvarnos. El Hijo del Hombre tiene potestad sobre la tierra para perdonar los pecados, según Marcos 2:7. ¿Por qué? Porque Él es Dios. ¿Quién puede perdonar los pecados sino solo Dios? Entonces, de nuevo, hermanos, la doble naturaleza de Cristo es esencial, es crucial para que seamos salvados. Si Jesús es un simple hombre, no podemos ser salvos. Y si el Hijo eterno de Dios no se hubiese encarnado, no podemos ser salvados. ¿Veis, hermanos? Entonces, Juan aquí no está siendo doctrinamente preciso por amor a la filosofía o por demostrar a la iglesia lo mucho que sabe. No, Juan lo está haciendo para defender la salvación eterna del pueblo de Dios. Entonces, en nuestra iglesia local hay que tener dos cosas bien claras a nivel cristológico. Número uno, Cristo es 100% hombre. 100%. Lo único que no tenía era pecado, ¿no? Pero 100% hombre en todos los sentidos como nosotros. Y en segundo lugar, Jesucristo es 100% Dios. Y de nuevo, yo creo que en 2019 la frase más repetida en nuestra iglesia fue: no todo Israel es Israel. Y en el año 2020, cuando volvéis a escuchar todos los sermones del año pasado, la frase que más he repetido desde este púlpito es que Jesucristo es enteramente hombre y enteramente Dios. Así que podéis estar en paz, hermanos. Cuando la gente dice por ahí, no, el pastor Will Graham dice que Cristo no forma parte de la Trinidad, es que no están descargando los sermones de la iglesia. Si 2020 os he dicho hasta el cansancio, estáis hartos, hermanos. Hartos de que el pastor diga Cristo es enteramente hombre, enteramente Dios. Estas dos verdades son esenciales para ser salvados. Y si alguien se mete con una de estas dos doctrinas, pues tenemos que denunciar en el nombre del Señor. Que quede bien claro, pues, esto está clarito, ¿verdad? Yo sé que estoy predicando como decimos en inglés, al coro, a los que ya sabéis estas cosas, pero Cristo, enteramente hombre, enteramente Dios, lo digo de nuevo por si hubiera alguna duda al respecto. Bien, ahora número 2, la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo sale nombrado ahora en versículos 6 y 8, y entramos ahora en el segundo punto. Primer punto, Cristo es 100% Dios, 100% hombre, Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios. Número 2, el Espíritu Santo. Hace un par de meses, antes de Navidad, yo creo que fue a principios de diciembre, si no me acuerdo mal, os di una lista de 10 pruebas de la deidad del Espíritu Santo. Y sí, en cuanto al Espíritu Santo, como iglesia, tenemos que confesar la deidad del Espíritu Santo. Y en un momento, en el mensaje, voy a repasar rápidamente aquella lista. Pero también hay otra cosa que todos aquí tenemos que creer sí o sí sobre el Espíritu Santo para no caer en error. La primera verdad es que el Espíritu Santo es una persona. Ya, repito, el Espíritu Santo es una persona. No es una fuerza impersonal, no es un viento creado por Dios. El Espíritu Santo es una persona en pleno derecho. ¿Qué pasa? Resulta más difícil para nosotros, que claro, vivimos por fe, no por vista. Nos resulta difícil entender la personalidad del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque claro, cuando hablamos de Dios el Padre, cuando pensamos en un padre, no pensamos en un varón, no los varones que están aquí en la iglesia, que hemos sido padres, pensamos en una persona. Y no nos cuesta entender a Dios el Padre como una persona. Y luego cuando pensamos en Dios el Hijo, bueno, pensamos en hijos, todos aquí, los varones sois hijos, ¿verdad? Pensamos en hijos y son seres personales y no nos cuesta tampoco pensar en personas. Pero claro, cuando hablamos de la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu, pues es un poco raro, ¿no? Porque no corresponde con nuestra realidad cotidiana y por lo tanto nos cuesta a veces defender esta idea. Lo que voy a hacer entonces, antes de repasar la lista de la deidad del Espíritu, es demostraros bíblicamente que el Espíritu Santo es una persona. Daré una prueba de 7 cosas
Antes de hacerlo, voy a demostraros tres facultades personales que tiene el Espíritu Santo de Dios. Facultad número 1, voluntad. El Espíritu Santo tiene una voluntad. Todos los agentes personales tenemos voluntad. Y por eso Cristo dice, Juan 3:8, el Espíritu sopla de donde quiere. Tiene una voluntad. No es como la electricidad. Y también 1 Corintios 12, versículo 11, dice que el Espíritu regala a la iglesia dones según su voluntad, según su beneplácito. Entonces Él tiene voluntad. Número 2, también tiene intelecto. El Espíritu Santo examina, investiga. ¿Verdad? Él es una persona pensante. Y dice la palabra, 1 Corintios 2:10, el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Hermanos, el Espíritu Santo sabe en esta mañana lo que estáis pensando en vuestros corazones. Ahora mismo, sí, es verdad, está hablándonos a través de la predica, amén, pero Él también está observando vuestros corazones. Él lo ve todo, lo examina todo. Él es omnipresente. 1, tiene voluntad. 2, tiene intelecto. Y número 3, tiene emociones. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento la palabra dice, en Isaías 63:10, que los israelitas hicieron enojar al Espíritu Santo. Ahora tú dime, hermano, ¿cómo puede el Espíritu Santo enojarse si no es una persona? ¿Alguna vez se ha enfadado contigo una botella de agua? Porque el agua es impersonal. ¿Alguna vez la electricidad te ha insultado? ¿Qué va? ¿Por qué? Porque esa electricidad es impersonal. Pero el Espíritu Santo sí puede enojarse. ¿Por qué? Porque es una persona. El Padre, la ira del Padre, la ira del Cordero, y también el Espíritu Santo se puede enojar. Y el versículo más famoso en este sentido es Efesios 4:30. Hermanos, no entristezcáis al Espíritu Santo, ¿no? Con el cual habéis sido sellados hasta el día de la redención. Tú puedes, por tu falta de santificación, entristecer al Espíritu Santo de Dios. Así que el Espíritu es una persona. Tiene voluntad, tiene intelecto, tiene emociones. Por lo tanto, no estamos de acuerdo con los testigos de Jehová. Predicamos la personalidad del Espíritu Santo. Y aquí tenéis 7 versículos bíblicos que demuestran actividades personales. Hemos hablado de facultades de personas, pero ahora actividades personales. Número 1, en Hechos 8:29, el Espíritu Santo le habla a Felipe. ¿Cómo puede el Espíritu Santo hablar si no es una persona? Las personas hablan y por eso el Espíritu Santo es una persona. Prueba número 2, Juan 14:26. Jesús dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él os enseñará. Ahora bien, para que el Espíritu Santo enseñe, tiene que ser una persona. Un maestro necesita tener intelecto para impartir la enseñanza. Y si el Espíritu Santo enseña, pues hermanos, es obvio que estamos hablando de una persona. Prueba número 3, el texto que tenemos hoy delante de nosotros, dice Juan, en 2 ocasiones, el Espíritu Santo da testimonio. Una persona da testimonio y por eso el Espíritu Santo es una persona. Pero bueno, hablaré de esto un poco más adelante. Número 4, interesante, Hechos 16:6. El Espíritu Santo prohíbe. Pablo iba a entrar en una determinada zona a predicar y el Espíritu Santo prohibió que Pablo predicara el Evangelio en Asia. ¿Cómo puede el Espíritu Santo prohibir algo si no es una persona? Prueba número 5, el Espíritu guía. Marcos 1:12, guía a Jesucristo después de su bautismo. De nuevo, la misma pregunta, ¿cómo puede el Espíritu guiar si no es una persona? Y 2 más. Número 6, una verdad hermosa que me bendice a mí mucho en tiempos de oración. El Espíritu Santo intercede. El Espíritu intercede. La silla no intercede. La mesa no ora. El micrófono no clama a Dios. Pero el Espíritu Santo intercede con gemidos indecibles. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es una persona. Es que más claro imposible. Y acabo la lista con el número 7.
el Espíritu Santo puede ser blasfemado. El Padre es una persona, puede ser blasfemado. El Hijo es una persona, puede ser blasfemado. El Espíritu es una persona y puede ser blasfemado. Los objetos impersonales no pueden ser blasfemadas. Yo no puedo blasfemar a mi chaqueta en esta mañana porque no es un agente personal, pero sí puedo blasfemar al Espíritu Santo porque Él es una persona. Así que hemos visto tres facultades esenciales constitutivas de la personalidad: voluntad, intelecto, emociones. Y acabo de nombraros una lista de 7 actividades personales para que nos quede bien clarito que el Espíritu Santo es una persona. Antes de Navidad, a principios de diciembre, si no me acuerdo mal, os di una lista también defendiendo la deidad del Espíritu. En cuanto a cristología, para ser una iglesia sana, bíblica, tenemos que confesar fe en la humanidad de Cristo y en la deidad de Cristo. Para ser una iglesia bíblica, en el sentido neumatológico, es decir, Espíritu Santo, neumatología, el estudio del Espíritu, tenemos que confesar también 2 verdades. La primera, el Espíritu Santo es una persona. Segunda verdad, el Espíritu Santo es Dios. Y muy rápidamente repaso la lista que vimos antes de Navidad. 1, el Espíritu es eterno. Hebreos 9:14. ¿Quién es eterno? Sino solo Dios. Ni siquiera los ángeles, ni siquiera el universo es eterno. El Espíritu es eterno porque Él es Dios. Número 2, Salmo 139:7. ¿A dónde me iré de tu Espíritu? ¿Qué nos está haciendo David en aquel salmo? Que el Espíritu es hombre. ¿Y quién puede ser omnipresente? Y un consuelo para la iglesia: Satanás no es omnipresente. Descansa, hermano. El omnipresente te guarda. Satanás no es omnipresente. Menos mal. Gloria a Dios. Número 3, el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. 1 Corintios 2:10. Es decir, el Espíritu es omnisciente. Está viendo tu corazón ahora mismo. Sabe lo que estás pensando. Sabe lo que vas a estar haciendo esta tarde. El Espíritu lo sabe todo porque Él es Dios. Número 4, la Escritura pone al Espíritu al mismo nivel que el Padre y el Hijo. Por ejemplo, la fórmula bautismal: y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No pone el nombre del pastor Will, no pone el nombre de Juan Frank, es el Espíritu Santo, porque Él está al mismo nivel que el Padre y el Hijo. Número 5, Pedro le llama a Dios en Hechos 5:3-4. Pedro dice: Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Es decir, el Espíritu Santo es Dios. O sea, con deducción aprendemos que Pedro está llamando al Espíritu Dios. También ser templo del Espíritu es ser templo de Dios. En 1 Corintios 3:16 y en el 6:19, Pablo dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios, que el Espíritu mora en vosotros? Y luego en el capítulo 6 dice: ¿ignoráis que sois templo del Espíritu Santo? ¿Veis? Pablo entonces dice que ser templo de Dios y ser templo del Espíritu Santo son exactamente lo mismo. Ser templo de Dios, templo del Espíritu es lo mismo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo es Dios. Número 7, el Espíritu Santo crea. Por ejemplo, Job 33:4, Salmo 104:30, el Espíritu Santo crea. Aquí los hombres, el ejemplo que puse en aquel sermón fue Ramón, ¿os acordáis? Y decía que Ramón, para montar una casa, tenía que comprar el techo, los ladrillos, etc. Pero Ramón no crea los ladrillos. Ramón trabaja gracias a materia ya existente. Pero Dios, el Espíritu Santo, crea a partir de la nada. Mira, los científicos de hoy, con todos los avances, ni pueden crear una mosca, hermanos. Ni un mosquito pesado de esos, ¿no? De Almería en el verano. Ni un mosquito puede crear la ciencia. Pero nuestro Dios, lo ha creado absolutamente todo. Esta iglesia, este templo existe gracias a Dios. La madera es de Dios, las piedras son de Dios. Él crea todas las cosas. También número 8, el Espíritu Santo da vida natural, da vida espiritual. De nuevo, Job 33:4. Y si queréis apuntar también Juan 6:63, donde Jesús dice: el Espíritu es el que da
vida. El Espíritu Santo te sacó de la sepultura. El Espíritu Santo hizo contigo lo que hizo con Lázaro. Lo sacó de la tumba y tú ahora vives para la gloria de Dios. Eres una proeza del Espíritu Santo. Él te dio vida porque Él es Dios. También vimos en noveno lugar que el Espíritu Santo puede sustituir a Dios. Por ejemplo, cité Hebreos 3:7 en adelante y Hebreos 10:15 en adelante, donde el autor dos veces cita un pasaje del Antiguo Testamento donde Dios está hablando, pero en Hebreos dos veces el autor dice que aquella palabra de Dios fue dicha por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo ocupa el lugar de Dios porque Él es Dios. Y número 10, otro argumento que usé en la primera lista, el Espíritu puede ser blasfemado. Tú puedes blasfemar al Padre porque Él es Dios, y puedes blasfemar al Hijo porque Él es Dios, y puedes blasfemar al Espíritu Santo porque Él es Dios. No puedes blasfemar al pastor, no puedes blasfemar a un templo físico, pero sí puedes blasfemar al Espíritu Santo porque Él es Dios. Así que, hermanos, para tener raíces bíblicas en la doctrina del Espíritu Santo, tenemos que confesar de todo corazón la personalidad del Espíritu y la deidad del Espíritu. Y diría algo interesante: por el simple hecho de ser el Espíritu Santo Dios, necesariamente tiene que ser una persona. ¿O no? ¿O me equivoco? No, si el Padre es Dios, pues tiene que ser una persona. Y si el Hijo es Dios, tiene que ser una persona. Y si el Espíritu Santo es Dios, también lógicamente tiene que ser una persona, más allá de todas las pruebas bíblicas que acabo de daros. Así que bien, queridos hermanos, el Espíritu Santo es persona, el Espíritu Santo es Dios, no es una fuerza creada, no es algo impersonal, es una persona y Él es Dios. Y según nuestro texto en esta mañana, el texto nos dice que el Espíritu Santo da testimonio y el Espíritu Santo es la verdad. Así que vamos a comentar brevemente estas dos obras del Espíritu. En primer lugar, da testimonio. Ok, una pregunta para la iglesia. ¿De qué da testimonio el Espíritu Santo? ¿Y quién es la verdad o qué es la verdad? Jesucristo. Bien, el Espíritu da testimonio en el sentido de que Juan el Bautista dio testimonio del Cordero de Dios. El Espíritu Santo es como un misionero, un evangelista, como un predicador parado detrás de un púlpito, lanzando el mensaje de que Cristo es el Salvador, Cristo es el Redentor, Cristo es perfecto. Cuando te topas con un ministerio así, estás en presencia del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu ha venido a dar testimonio de Cristo. Y puedes comprobar esto bíblicamente. Jesús mismo, la gran cabeza de la iglesia, dice, Juan 15:26, cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. El Espíritu es el misionero por excelencia, el evangelista, el predicador par excellence, como dicen los franceses. El Espíritu da testimonio del Señor Jesucristo, y por eso Pablo también nos dirá en 1 Corintios 12, versículo 3, nadie puede llamar a Jesús Señor si no es por el Espíritu Santo. Tú confiesas a Cristo como el Señor de tu vida, tú reconoces que Él es Rey sobre todo, te da gozo someterte a Él, pues gloria a Dios, es la obra del Espíritu Santo en ti. Tú te deleitas en la exaltación de Cristo, donde las cabras y los incrédulos se ríen y se burlan y se aburren de estas cosas. Yo te predico a ti las mismas cosas que a los incrédulos y te fascinan porque tienes el Espíritu Santo. Es que te encanta estudiar la palabra de Cristo. Primer punto, Cristo 100% Dios, 100% hombre, amén, aleluya, gloria a Dios. Segundo punto, el Espíritu Santo es una persona, el Espíritu Santo es Dios, aleluya, amén. Estás en tu salsa, hermano, estás en la gloria, porque tienes el Espíritu, y el Espíritu crea en ti pasión por la verdad de la palabra del Señor Jesucristo. Si no tuvieras el Espíritu Santo, estarías aburridísimo, pero ya que tienes el Espíritu, estas cosas son vida.
son vida para ti y te encanta la palabra del Señor. Y otra cosa que aprendemos del Espíritu Santo aquí es que además de dar testimonio, Él es, hay que subrayar ahí el verbo ser, ¿no? Él es la verdad. O sea, Juan no se contenta con decir, mira, el Espíritu es verdadero, o el Espíritu dice la verdad, o el Espíritu es veraz. No. El Espíritu Santo es la verdad. Y yo podría entonces añadir este versículo a mi lista de 10 pruebas de la deidad del Espíritu Santo. Porque para que el Espíritu Santo sea la verdad, pues necesariamente tiene que ser Dios. Dios es la verdad. Jesucristo, no, Ramón. ¿Qué dice Cristo en Juan 14, versículo 6? Yo soy la verdad. ¿Cómo puede un hombre hablar así? Porque este hombre es más que un hombre. Este hombre es el Dios hombre. Bendito sea el nombre de Cristo. Y ahora el Espíritu Santo también, según Juan, el Espíritu es. No solamente dice, Él es la verdad. Y por eso podemos confiar en vida y en muerte en este bendito libro. Porque esta Biblia no fue inspirada por ningún espíritu demoníaco, ni por ningún autor puramente humano. Este libro, hermanos, es el aliento exhalado por el Espíritu Santo del Señor. Cada versículo, cada capítulo, cada libro inspirado por Él que es la verdad, el Santo Espíritu. Y a diferencia pues del pueblo cristiano que cuenta con la verdad del Espíritu Santo, los anticristos son unos mentirosos. Y si tú estudias 1 de Juan, verás que Juan una y otra vez acusa a los anticristos de ser unos mentirosos. Aquí tenéis 2 o 3 textos. 1 de Juan 1:6, Juan dice, si decimos que tenemos coinonía con Dios y andamos en tinieblas, mentimos. Los anticristos son mentirosos. Dice que tienen coinonía, gloria a Dios. Pero luego andan en tinieblas. No, son mentirosos. Número 2, Juan 1:8 dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Hay muchos hoy así en la iglesia. No quieren reconocer su pecado, si me ponen excusas, no, es que tengo un demonio de fornicación y por eso me voy de flor en flor. O dicen, no, es que tengo una condición psicológica y por esta razón me entrego al pecado y no quieren confesar su pecado. Son mentirosos. Texto número 3, 1 Juan 2:4. El que dice, yo conozco a Dios y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Sí, los anticristos dicen que conocen a Dios y tienen ginosco, pero no obedecen. No obedecen a Dios, son mentirosos. Y número 4, que vimos hace un par de meses, 1 Juan 4:20. Si alguno dice, yo amo a Dios y no ama a su hermano, el tal es mentiroso, ¿no? Con la nariz larga como Pinocchio, ¿verdad? Mentiroso. Ved, hermanos, aquí el contraste. El campo de Dios es el campo del Espíritu Santo. Y el campo del Espíritu Santo es el campo de la verdad, de la transparencia, de la luz. Pero cuando nos alejamos del campo de Dios y nos juntamos con los anticristos, todo es una mentira gigantesca. Engañándonos unos a otros, aborreciéndonos unos a otros. ¿En qué campo estás, hermano? ¿Estás en el campo de la luz? ¿En el campo de la verdad? ¿En el campo de la rectitud? ¿O estás en el campo de los gnósticos, de los anticristos? Y bien, queridos hermanos, porque para acabar este segundo punto es importante defender esta doble doctrina: la personalidad del Espíritu Santo y la deidad del Espíritu Santo. En primer lugar, es importante defender la personalidad del Espíritu Santo, porque si Él no fuera un agente personal, no podría administrarnos todos los beneficios salvadores de Cristo. Pensad, por ejemplo, en la imagen. Me encanta esta imagen, ¿no? Digamos que yo estoy ahora difunto, ¿vale? Y aquí estoy tirado en el suelo, llevo aquí 3 días, ¿verdad? Encerrado, estoy muerto. Y aquí en la mesa de la Santa Cena hay una poción de vida que Gustavo, por medio de un experimento químico, ha conseguido desarrollar. Ahora bien, yo estoy difunto, llevo 3 días muerto, hay una poción de vida aquí al lado en la mesa de la Santa Cena. ¿Cómo puedo yo vivir? ¿Cómo puedo yo resucitar? Ya, echándomelo, pero ¿dónde está el problema con echármelo?
¿Cómo puede un cadáver, un ser difunto, administrarse a sí mismo una poción de vida? No puede. Entonces yo necesito necesariamente un tercer partido. Yo necesito que Nicolás venga corriendo, ¿verdad? Para administrarme a mí la poción, y gracias a Nicolás puedo vivir. Y gracias a Dios, en la Biblia, Cristo sí nos da la poción de la vida. Cristo sí compra el perdón de los pecados, la vida eterna. Cristo nos compra todo. Y el que nos administra todo esto, ya que estamos muertos en delitos y pecados, el que nos administra la poción de vida es el Espíritu Santo. En términos de Arthur Pink, que me encanta esta expresión del hermano, dice: el Espíritu Santo es el administrador divino, porque el Espíritu coge todo lo que es de Cristo y lo administra a Carolina, lo administra a Ana, a Arianis, administra eficazmente todo esto porque es una persona, porque es un agente personal. Y por otro lado también defendemos la deidad del Espíritu Santo, porque si el Espíritu Santo no fuera Dios, no podría salvarnos. ¿Quién puede salvar sino solo Dios? ¿Quién puede resucitarnos sino solo Dios? Así que gracias a la personalidad y gracias a la deidad del Espíritu Santo, nosotros en esta mañana somos salvos. Así que para hacerte una pregunta, a la hora de acabar aquí ahora, puedes preguntarte a ti mismo en esta mañana si Cristo es todo codiciable para ti. Si Cristo es tu cofre de tesoro, si Cristo es tu miel, si Cristo es tu todo en todo, si puedes decir que sí, es señal de que eres una persona llena del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos saber si una persona en general Luque es una persona genuinamente llena del Espíritu Santo? No es por sus visiones y sueños y otras cosas, no es por eso. Bíblicamente, la persona llena del Espíritu Santo es una persona cristológica, una persona que está apasionada por Jesucristo. No hay nada que el Espíritu Santo desee más en este mundo que glorificar a Cristo, levantar a Cristo, exaltar a Cristo. Y por lo tanto, si tú estás escuchando un sermón no cristocéntrico, donde el hombre en el congreso, en el culto, en el sitio que sea, cuando él está exaltando a Jesucristo, dentro de ti estás bailando y gritando amén, porque tienes el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te lleva a gozarte en Jesucristo. ¿Es Jesucristo todo codiciable para ti? ¿Es Él tu pan diario? ¿Podrías vivir sin Jesucristo? Si me dices que no, es que claro, es la obra del Espíritu Santo de Dios. Él te ha abierto los ojos. Él te ha dado un nuevo corazón. Bendito sea el Santo Espíritu de Dios. Cuán bienaventurados somos. No sé si me equivoco, pero creo que fue Ramón ayer. Es que me confundo con tantas reflexiones en el grupo de la iglesia. Creo que fue Ramón, perdóname si me equivoco, pero dijo lo de Simón Pedro. Dice: bienaventurado eres, ¿no? Porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que estás en los cielos. Y Dios nos ha revelado estas cosas por medio de su Espíritu Santo. Demos gracias pues al Señor en esta mañana. Si tú crees en esta mañana en Jesucristo, no te gloríes en ti mismo. Gloríate en Cristo, gloríate en el Padre, gloríate en la obra salvadora del Espíritu Santo de Dios. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, estupendo. Hasta aquí todo bonito, todo bien, todos diciendo amén. Ahora empiezan los problemas. Agua y sangre. Bueno, voy a tomar un poco de agua. Tomaría sangre, pero bueno, no tengo. Bien, ahora, ¿qué quiere decir esta expresión tan extremadamente extraña? Agua y sangre. Está orando por favor por el pastor ahora. De misericordia del pastor, amado Señor. Ok, versículos 6 y 8. Agua y sangre, agua y sangre. Punto 3, agua. Repite versículos 6 y 8. Ahora hay que prestar atención. Si estabas dormido durante los primeros 2 puntos, ahora tienes que despertarte. Ok, versículo 6. Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino también mediante agua y sangre. Como si estuviera aquí aludiendo a 2 eventos diferentes. Versículo 8.
Tres son los que dan testimonio en la tierra: el espíritu, el agua y la sangre, y estos tres concuerdan. Bueno, me están entrando ganas de hacer la oración final y despediros, pero bueno, luego Ana me va a pegar un puñetazo, así que no, voy a seguir predicando. Bien, ok. Agua y sangre, agua y sangre. Repito algo que dije en la introducción. Martin Lloyd-Jones dijo, Martin Lloyd-Jones, el mejor expositor bíblico del siglo XX, dijo: este texto es uno de los más enigmáticos de 1 Juan y de toda la Biblia. Por lo tanto, vamos a andar con mucha cautela de puntillas. ¿Qué pintan aquí agua y sangre? Bueno, antes de daros lo que yo entiendo después de mucho estudio doloroso, voy a primeramente oponerme a dos interpretaciones comunes del pasaje. Y la primera interpretación, hasta yo no ponerme a estudiar a fondo este texto, fue mi postura. ¿Ok? Así que en primer lugar voy a hablaros brevemente sobre la postura de Agustín de Hipona, la postura agustiniana, la cual fue la mía, pero que acabo de descartar, ¿no? Después de estudiar el contexto y todo el contexto global de la carta. Agustín de Hipona, tal vez el mayor teólogo de la historia de la iglesia, más allá del Nuevo Testamento, ¿no? Él dice que el agua y la sangre se refieren a la perforación del costado de Jesús por el soldado romano. Aquí os doy el texto usado por Agustín. Juan 19:34 dice: uno de los soldados romanos le abrió el costado con una lanza y al instante salió agua y sangre. O sea, ahí vemos agua y sangre, y por eso yo también siempre creía que aludía Juan a aquel pasaje del agua y del sangre. No obstante, contextualmente hablando, Juan aquí está refutando los anticristos y está diciendo que hay dos eventos diferentes en mente. Él dice que sí, Cristo vino mediante agua, pero no solamente mediante agua, sino también mediante sangre. Son dos eventos diferentes, porque él reconoce que los anticristos creían lo correcto en cuanto al agua, pero no creen lo correcto en cuanto a la sangre. Está corrigiendo aquí un error de los anticristos. Otra cosa que nos lleva a dudar de la postura de Agustín es decir que otra objeción, es que Juan explica que Cristo vino mediante agua y sangre. No dice Juan que el agua y la sangre salieran de Jesús. Dice que él vino mediante agua y vino mediante sangre. No dice que agua y sangre salieron de Jesús. Esto no lo dice. Es algo que dice Agustín, pero no está en el texto. Así que Agustín, lo siento mucho, si está online escuchando la prédica, le pido disculpas. Bien, y me duele aún más rechazar la segunda postura. No porque sea la mía, pero porque los dos hombres que propusieron la segunda teoría son dos héroes míos, los campeones de la Reforma Protestante: Martín Lutero en Wittenberg y Juan Calvino en Ginebra. Y ellos, según el contexto ultracatólico del siglo XVI, ellos pensaban que el agua y la sangre se referían a los sacramentos congregacionales del bautismo y de la cena. Ellos pensaban que tenía que ver con la administración de las ordenanzas. El problema con esta interpretación es que no es fiel al contexto, porque Juan aquí está refutando a los gnósticos. ¿Qué sentido lógico tendría decir lo siguiente? Hermanos, no hagáis caso a los anticristos. Jesús es el único Dios hombre, y lo sabemos porque el Espíritu Santo nos ha entregado el pan y el vino. Es que no tiene realmente mucha lógica a nivel doctrinal. Y a nivel lingüístico también, Juan está usando el pasado simple. Está usando el auristo en griego, hablando de una cosa que sucedió y se acabó. La Santa Cena, seguimos administrándola. El bautismo, seguimos administrándolo, hasta la segunda venida. Pero Juan está hablando de dos eventos concretos que dejaron de ser en el pasado. Sucedieron y luego fueron actos ya acabados. Entonces, lo siento muchísimo, queridos hermanos Martín y Juan, si estáis viendo la prédica ahora por YouTube, no estoy de acuerdo tampoco con ellos. Bien, para comprender bien este pasaje necesitamos prestar atención al contexto. Juan, de nuevo repito lo que hemos visto en las últimas semanas, Juan está defendiendo la identidad de Jesús.
Jesús es el Cristo, Jesús es el Hijo de Dios, Jesús es Dios hombre. Está hablando de la identidad de Jesús y ahora dice que el Espíritu Santo y el agua testificaron de la verdadera identidad de Jesús. Entonces mi pregunta para la iglesia sería, si podéis pensar en un momento, en el cuarto punto hablaremos sobre la sangre, si podéis vosotros pensar en un momento del ministerio público de Cristo donde tenemos estos tres elementos: la identidad de Cristo como Hijo de Dios explícitamente revelada, la presencia del Espíritu Santo y la presencia de agua. A ver, pregunta a la iglesia. Muy bien, muy bien. Ok, vamos a ir en orden. Número uno, tenemos la identidad de Jesús, porque hay una voz del cielo diciendo: este es mi Hijo. Ahí está la identidad del Hijo. Este es mi Hijo amado, en quien yo tengo contentamiento y complacencia. Número dos, tenemos el Espíritu Santo. Bueno, Diana, tú contestaste la pregunta: ¿dónde vemos el Espíritu Santo? En el bautismo de Jesús. Sí, me han gustado tus gestos, los he expresado muy bien. Así es, muy bien, hermano, sí. Ha bajado como palomita, amén. ¿Y el agua? ¿Dónde está el agua? Exactamente. Entonces ahí tenemos los dos ingredientes. Y Juan está reconociendo que sí, Cristo pasó por el agua, y en este sentido está de acuerdo con los anticristos, porque en cuanto al agua, los gnósticos estaban de acuerdo. Ellos decían que en el Jordán el hombre Jesús tuvo una experiencia con este ser llamado Cristo, que también por cierto llamaban Espíritu Santo, y Juan sabía que al menos en cuanto al agua los anticristos decían algo de la verdad, porque sí es verdad, ellos reconocían que en las aguas del Jordán que algo pasó entre Jesús y el Cristo. Ahora, Cristo no se encarnó, pero sí reconocieron que algo importante sucedió en el bautismo. Pero Juan dice que no cree en lo correcto tocante a la sangre. De nuevo, entraré en este punto en un momentito. Pero vamos a ver algo también. Dios ya le había revelado a Juan, y un texto que estaba trabajando en casa la semana pasada para nuestras exposiciones de Juan. El Señor ya había dicho a Juan el Bautista que él iba a saber quién era el Cristo, el Hijo de Dios, por la presencia del Espíritu Santo descendiendo sobre él. Así que con estos textos diferentes podemos montar aquí el puzzle y ver que tenemos la identidad de Jesús, el Espíritu Santo y el agua en el bautismo del Jordán. Es decir, el inicio del ministerio público de Jesús. Y Juan reconoce que hasta cierto punto los anticristos aquí llevan algo de la razón, porque sí es verdad que hubo una experiencia poderosa entre Jesús y el Cristo en el Jordán. Ahora bien, no es que lleven toda la razón, pero por lo menos reconocen el bautismo de Jesús. Con esto pues, antes de entrar ya en cuestiones de la sangre, simplemente aprovechar para comentar el tema del bautismo. Cristo se bautiza para cumplir con toda justicia, porque Juan lleva toda la razón. Él dice a Jesús en el día del bautismo: oye, ¿tú quieres que yo te bautice a ti? Tú tendrías que bautizarme a mí. Juan estaba reconociendo que Cristo era impecable. Y Jesús le dice: mira, Juan, vamos a cumplir toda justicia. Yo tengo que cumplir lo que está escrito de mí. Y Cristo entonces baja a las aguas como un modelo a seguir, para que todos nosotros sigamos en sus pisadas. Por esta razón, ¿no? Está ahí María José, está Joana, ¿verdad? Estudiando el tema del bautismo para obedecer al Señor Jesucristo. O sea, el bautismo no es una sugerencia, no es un consejo, es un mandato de Cristo. Es cuestión de decirle: sí, Señor, acepto tu señorío, acepto tu autoridad. Entonces, ¿por qué Jesús se tiene que bautizar si no tiene pecado? Pues se bautiza para cumplir toda justicia y para darnos un ejemplo. Porque si nosotros vamos a ser bautizados como Jesús, es señal de que somos sus discípulos. Y Jesús también nos dice: si me amáis, Juan 14, versículo 15, si me amáis, guardad mis sugerencias, mandamientos. Entonces, ¿cómo puedo yo saber si de verdad amo a Jesús? Bueno, porque me bautizo. Vale, hay otras razones, ¿no? Pero me bautizo en sumisión a su señorío. Jesús entonces se bautiza no por su pecado, sino para cumplir toda justicia y para darnos un ejemplo. Por lo tanto, si no estáis bautizados todavía, os recuerdo que es un mandato del soberano Cristo. No es un consejo, es su
mandato en esta mañana. Si tú amas a Cristo, te bautizarás. Ahora, algunos dirán, me han dicho en el pasado, ay, pero pastor, el ladrón en la cruz, en Lucas 23 no se bautizó. Ya, a ver, vamos a ir muy lentamente. Hermanos, por favor, ¿qué le pasó al ladrón en la cruz? Claro, estaba ahí crucificado. Ahora me gustaría creer, si de verdad fuera un creyente, después del bajar de la cruz, y digamos que milagrosamente, si hubiera sobrevivido, la primera cosa que habría hecho, bueno, después de ir a ver al doctor Álvaro, ¿no? Para que le administre algo de medicina, ¿no? Después de ver a Álvaro y pedirle a Nicolás que le dé la poción de vida, él habría buscado un círculo de creyentes ahí en Jerusalén para bautizarse. ¿Por qué? Porque había nacido nuevo. Yo creo que tú eres el Cristo. O sea, la gente dice, no, yo no me voy a bautizar porque el hombre en la cruz no se bautizó. Vale, este argumento sería válido si tú te convirtieras en un crucifijo. Si tú te convirtieras en tu lecho de muerte. Ahí puedo entender la lógica. Pero una persona de 25 años que tiene todo el tiempo libre del mundo, no me voy a bautizar porque el hombre ahí crucificado no se bautizó. Por favor, hermanos, ¿qué tipo de lógica demoníaca es esa? Te bautizas en sumisión a la palabra de Cristo. Está claro, ¿verdad? Sí, es que son, pero ¿cómo usa la palabra? ¿Cómo la gente usa la palabra, para sus propios antojos y caprichos? ¿Cómo pueden torcer hasta los pasajes más claros? Y ahora número 4. Hemos hablado del agua y repito, por si no ha quedado claro, hemos dicho que estos 3 ingredientes, identidad de Jesús, Espíritu Santo y agua, vemos estos 3 ingredientes en el agua del Jordán. Y Juan reconoce que sí, que hasta cierto punto los gnósticos, los anticristos aquí sí, no llevaban toda la razón, pero por lo menos confesaban que hubo alguna relación entre Jesús, Cristo y agua. Ahora bien, ¿dónde no están en lo correcto? ¿Dónde están completamente equivocados los anticristos? Y de nuevo, de ahí la necesidad de un buen estudio sistemático de la primera carta de Juan. Repito versículos 6 y 8. 6 dice, ahora entrando en el 4 punto, sangre. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua sí, pero también mediante sangre. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el espíritu, el agua, la sangre, y estos 3 concuerdan. Ok, porque Juan dice que no solamente mediante agua, sino también mediante sangre. Porque ahora está entrando en conflicto con los gnósticos. Si os acordáis de lo que dije en el primer punto de mensaje, los gnósticos negaban que Cristo, ¿qué negaban? Exactamente. Entonces, según Juan, el verbo se hizo carne. Y si Juan lleva la razón, si de verdad el Hijo de Dios se hizo carne, ¿verdad? Llegó a ser este hombre Jesús, pues tenía sangre. Y ahí los gnósticos no podían decir amén. Porque los gnósticos, al negar la doctrina de la encarnación, decían que Cristo no tenía sangre. El hombre Jesús sí. El hombre Nicolás, el hombre Ramón, el hombre Will, ellos sí tienen sangre. Pero Cristo, pero el Hijo de Dios no tiene sangre porque no se encarnó. Entonces Juan nos está diciendo que mira, los anticristos hasta cierto punto llevan la razón, sí. En el bautismo en el Jordán algo importante sucedió, pero no es suficiente para tener una cristología correcta. Porque además del agua, también tenemos que confesar fe en la sangre del Señor Jesucristo. Cristo vino no solamente mediante agua, sino también mediante sangre. Y ahora la pregunta para la iglesia sería, ¿dónde podemos nosotros ver estos factores? La identidad de Jesús y la sangre. ¿Dónde podemos ver estos 2 factores claramente revelados en la Biblia? En la crucifixión. Y también ahí está el Espíritu Santo también. Según Hebreos 9:14, que Cristo se ofreció en la cruz mediante el Espíritu eterno. Ahí está la identidad de Jesús. Ahí está la sangre. Ahí está el Espíritu Santo. Solamente hace falta citar Isaías 53. Isaías 53, el siervo sufriente,
el Mesías escogido que iba a derramar de su santa sangre. Y esta sangre iba a ser la prueba indubitable de que Jesús era el Mesías, el siervo escogido por Dios. Y encima, según Hebreos 9:14, el Cristo se ofreció en el poder del Espíritu. Ahí están los tres ingredientes: el Espíritu Santo, la sangre y la identidad de Jesús. En otras palabras, el bautismo habla del comienzo del ministerio de Cristo y la crucifixión habla de la conclusión. Juan está hablando del ministerio cabal, completo del Salvador Jesucristo. Y es más, Jesús también en los evangelios revela que su crucifixión nos revela su verdadera identidad, cosa que entendemos por el Espíritu Santo. Por ejemplo, en Juan 8:28 dice Jesús: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, referencia a la crucifixión, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conoceréis que yo soy. La crucifixión, dice Jesús, revelará mi verdadera identidad. El gran yo soy, el escogido por el Padre. ¿Y cómo podemos saber que Cristo es el yo soy? A través de su crucifixión, pues únicamente por medio del Espíritu Santo. Porque el mensaje de Cristo crucificado para el hombre inconverso es locura, es piedra de tropiezo. Pero cuando tú has nacido de nuevo y tú contemplas la cruz, tú ves al Hijo eterno de Dios, tú ves al Cristo verdadero. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te ha abierto los ojos y tú ves la gloria del gran yo soy en la cruz. Los tres factores están ahí presentes. La sangre, pues, es la señal de que Cristo ha cumplido con la tradición profética de Israel. Y podemos creer que este hombre es el verdadero Hijo de Dios a través del poder del Espíritu Santo, el cual sostuvo a Cristo en el Calvario y el cual da testimonio a nuestro corazón de que es así. Así que, hermanos, en esta mañana es el Espíritu el que revela la verdadera identidad de Jesucristo como Hijo de Dios. Y también no solamente tenemos la cruz, la resurrección también nos revela que Cristo es quien decía ser. Por ejemplo, Pablo en Romanos 1:4 dice que Cristo fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu Santo, por la resurrección. La resurrección de Cristo revela que Él es el Hijo de Dios. Su crucifixión y resurrección. Y luego Jesús dice lo mismo en Juan 2:19: destruid este templo y en 3 días yo lo levantaré. La resurrección revela la verdadera identidad de Jesucristo, el verdadero templo escogido por Dios. Y en Juan 10:18 dice: yo tengo poder para poner mi vida y también al mismo tiempo tengo poder para volverla a tomar. La resurrección nos da la seguridad completa de que Jesucristo es el Hijo eterno de Dios. Entonces, hermanos, donde las aguas representan el bautismo, la identidad de Jesús como el Hijo eterno de Dios, si nos quedara alguna duda, el Calvario, la sangre nos revela que Él es quien decía ser. Y si por nos quedara alguna otra duda, la resurrección al tercer día nos confirma, nos atestigua públicamente de que Jesús es el Hijo eterno de Dios. Y ahora, queridos hermanos, lo más dulce del mensaje en esta mañana: gracias a la sangre vertida en aquella cruz, todos tus pecados, aunque fueren rojos como el carmesí, han llegado a ser más blancos que la nieve que destila de los montes. Bendito sea el nombre del Señor. Y nos fijamos en algo muy guay, bonito en esta mañana. Jesús primeramente pasó por el agua antes de derramar su sangre. Y ahora, después de su muerte y resurrección, tú y yo primeramente confiamos en su sangre para luego pasar por las aguas del bautismo. Así que Cristo pasó por agua y sangre con el fin de que tú y yo pasáramos por sangre y agua para la gloria de Dios. Y qué hermoso saber, queridos hermanos, en esta mañana, de nuevo, el agua del bautismo
no nos limpia de pecado. Lo que nos limpia del pecado es la sangre de Cristo. Y el agua representa el efecto limpiador, ¿no? De la sangre del Señor Jesucristo. El agua no nos perdona, no nos quita el pecado. Pero gracias a Dios, al ser bautizados por Cristo, nos identificamos con su muerte, sepultura y resurrección. Y como estaba pensando esta mañana antes de empezar el culto, estaba pensando en este texto de Pablo, que estamos muertos al pecado. Y Pedro también lo dice, 1 Pedro 4:1, estamos muertos al pecado, muertos al pecado. Si de verdad captas esta verdad en esta mañana, de que tú literalmente en Cristo has muerto con Él, fuiste sepultado, tu condenación fue sepultada en el monte Calvario. Y a partir del día de tu conversión en adelante, tú saliste de aquella tumba en el poder de una nueva vida. Y actualmente, yo sé que cuesta la misma vida entender esto, y por eso tenemos que predicarnos el evangelio todos los días. Tú estás muerto a Satanás, tú estás muerto al poder condenador de la ley, tú estás muerto al pecado en el sentido de justificación. Tú no puedes ser más condenado gracias a la sangre eficaz del bendito sumo sacerdote Jesucristo. ¿Quién es el que condenará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió. Así que Satanás, cuando viene a mi vida condenándome, yo le envío al Señor Jesucristo. Cristo sepultó nuestra condenación en el monte Calvario. Nuestros pecados nunca más serán recordados. Sí, nuestro Padre nos va a azotar, nos va a disciplinar si tonteamos con el pecado, pero aquellos pecados no pueden condenar a aquellos que son del segundo Adán, Jesucristo. Oh hermano, entienden esta mañana que tu salvación al 100% está en solus Christus. No tienes que añadir nada, quitar nada. Tu salvación tiene un nombre: Jesucristo, Hijo eterno de Dios. Y cuando sabes que tu salvación reposa únicamente en Él, oh hermanos, qué maravilla. Las lágrimas se nos caen sabiendo, como hemos aprendido en Jonás, que por más rebelde y más torcido que Jonás sea, más grande es el gran pez llamado Jesucristo. ¿Y acaso no cantamos esta canción que me comentó el hermano? Gloria a Dios, su gracia es mayor, sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Querido hermano, para consolarte en esta mañana, una gota de la sangre del bendito Cordero de Dios es más poderosa que todo tu pecado. Y una sola gota de la sangre del Dios hombre Jesucristo es más potente que 10,000 millones de universos repletos de perversión y pecado. Porque la sangre derramada en la cruz no es la sangre de cualquier mortal, es la sangre del Cristo, es la sangre del Hijo eterno de Dios. Oh hermanos, en esta mañana recibe la seguridad de tu salvación, recibe gozo del cielo, recibe alegría en el poder del Espíritu Santo, porque tu salvación no depende de ti, depende del Salvador Jesucristo, y Él te pastoreará hasta el día final. Estando plenamente persuadido de esto, que comenzó en nosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Oh hermanos, gloria a Dios. No tenéis ganas de besar al pastor, no tenéis ganas de besar la Biblia en esta mañana, hermanos,
Bendito sea el nombre del Dios triuno. Oh, aleluya. Acabamos leyendo el texto y luego oramos en gratitud a nuestro Salvador en esta mañana. Gloria a Dios. Wow. ¿Quién lo hubiera creído? No, un texto tan difícil y duro. Y acabamos con el Evangelio, hermanos. Gloria a Dios. El Señor es maravilloso. Amén. Versículo 6. Este es Jesucristo. No son dos personas diferentes. No, es la misma persona. Él vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente. No. Sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua, la sangre. Y estos 3 están de acuerdo, concuerdan. Bien, hemos visto 4 puntos. Número 1, Jesucristo, 100% Dios, 100% hombre. Por lo tanto, ¿cree el pastor Will en la deidad de Jesucristo? Amén. Hay que descargar más sermones antes de hacer vídeos raros, ¿no? Número 2, Espíritu Santo. El Espíritu Santo, uno, es una persona. Facultades personales y luego 7 actividades que nombré. Y vimos 10 pruebas de su deidad. ¿Ok? Y podríamos nombrar número 11. Él es la verdad, que sería otra prueba de su deidad. Él es una persona. Él es divino. Número 3, el agua. Hemos propuesto la idea, de nuevo, con este marco de amor fraternal hacia aquellos que son de otro sentir. No vamos a pelear por estas cosas, pero entendemos que el agua tiene que ver con las aguas del Jordán. Vimos que Jesús no se bautizó por su pecado, sino para darnos un buen ejemplo para que andáramos en pos de él. Y los que no sois bautizados, sabéis que es un mandato y no podéis apelar al ladrón crucificado como un pretexto para no pasar por las aguas. Eso es torcer la palabra de Dios. Y finalmente, número 4, vimos donde Juan ya critica abiertamente la doctrina de los anticristos. Ellos dicen, sí, Jesús pasó por el agua, pero que Jesús no tenía sangre. Y Juan dice, no, la sangre es la señal de que Cristo se hizo hombre. La sangre es la señal de que Jesús es el Hijo de Dios, como él bien dijo: cuando yo sea levantado, conoceréis que yo soy. La crucifixión es la señal de que Cristo ha cumplido con Isaías 53. Y también, como si tuviéramos dudas, la resurrección también nos da la plena confirmación. Ya que Jesús derramó de su preciosa sangre por nosotros, pues como Jonás, podemos gozarnos en el tamaño del pez. Por más grande que sea nuestra rebelión, dureza de corazón, nuestro Dios y su gracia son más poderosos. Y como bien dijo Eva en la oración el otro día, donde abundó el pecado, sobre abundó la gracia del Señor. ¡Wow! ¡Wow! ¡Aleluya! Gloria al nombre del Señor. Oremos a nuestro Dios en esta mañana. ¡Wow! Gloria a Dios. Amén. Amén.